Bien, vamos a continuar con las clases de sucesiones y progresiones que vimos la semana pasada. Acuérdense que ya el día lunes a ustedes les toca entrar a clases. ¿Sí? Ahí nos vamos a conocer en persona y las clases las vamos a dar allá en el colegio. Entonces, continuemos. Todos los que se vayan uniendo, pues van escribiendo en el WhatsApp su nombre para tenerlos registrados. Y vamos a compartir pantalla. Listo, eso empezamos a ver la semana pasada. Sucesiones, progresiones. Solo hay dos tipos de sucesiones y progresiones, ¿verdad? Tenemos las progresiones, la definición primero de lo que es una sucesión. Tenemos sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas. Solamente esas dos. La próxima semana se cumple la quinta semana del proyecto 5. En esta semana yo les envío un par de debercitos más para concluir con esto y poder tener todas las notas listas para el primer aporte del segundo trimestre, ¿verdad? Porque el segundo aporte del segundo trimestre tiene que ver con el proyecto 6 y el proyecto 7. Bien, entonces vimos el concepto de una sucesión, que es una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos. Al tratar con sucesiones siempre utilizamos letras con subíndice, A1, A2, A3, AN. Primer término, segundo término, tercer término y último término o enésimo término. Yo también les dije que ustedes tienen la recta numérica, el 0 en la mitad, tienen positivos a la derecha, negativos hacia la izquierda. Si cojo una sucesión pequeña de la derecha que sea 1, 3, 5, 7, 9, entonces pues, ¿de qué manera los voy aumentando? Pues fácil, cojo el 3, que es el segundo número o el mayor, cojo el 1, que es el primer número, es el menor, 3 menos 1, 2. Entonces yo ya sé que esa sucesión le voy a sumar un número para poder obtenerle el resto. 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9. Entonces, la segunda forma de definir una sucesión es asignando un valor al primer término o primeros términos y especificando el enésimo término por una formulita o ecuación que involucre uno o más de los términos que le preceden. Vimos el ejemplo de los arbolitos, aquí no hay nada, siembran, van creciendo, pasa el tiempo, van creciendo y llegan a ser árboles frondosos. Entonces, esto es una sucesión de tiempo en donde van creciendo los árboles. Una sucesión de números como esta, 32, 38, 44, 50, 56. Este es el segundo o el mayor que este es el primero. 38 menos 32, 6. Entonces, este 6 le voy a sumar a cada uno para obtener el siguiente. 32 más 6, 38. 38 más 6, 44. 44 más 6, 50. 50 más 6, 56. Entonces, me es suficiente dos números y yo saco la sucesión.
¿Sí? Vimos un par de ejemplos, ¿verdad? De sucesiones. Cuando me dan una fórmula, esta fórmula de aquí, yo tengo que ver el n que tengo que escribir. Me dicen los 6 primeros, entonces n va a valer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si n vale 1, aquí vale 1, aquí vale 1. Si n vale 2, aquí vale 2, 2 y 2. Si n vale 3, aquí donde está n vale 3, 3 y 3. Si n vale 4, aquí es 4, 4 y 4. N vale 5, aquí es 5, 5 y 5. Y por último 6, 6, 6 y 6. Entonces aquí me queda 0, aquí me queda un medio, 2 tercios, 3 cuartos, 5 sextos y 4 quintos y 5 sextos. Aquí está la sucesión de términos. Todavía no puede ser considerada como una progresión porque para que sea progresión o sucesión aritmética necesito una diferencia. Otro ejemplo sería los 5 primeros términos de la siguiente sucesión. Me dan la fórmula, me da el primero, el segundo y la formulita. Entonces escribo n igual 1 para poder obtener 3, obtengo el 3, n igual 2 para obtener el 4 y n igual 3 para obtener el 5, los 5 primeros términos. Entonces U1, U2, 1, U3 es 1 más U2, aquí está 2, U4 es U2 más U3, 3, U5 es U3 más U4, 5. Ya tengo mi sucesión de 5 primeros términos. Habíamos dicho que esto lo creó un italiano llamado Fibonacci que no tenía nada que hacer en su casa. Pero es importante. Entonces vimos la sucesión aritmética. Que es una sucesión aritmética, vean, esto es muy importante, dice por diferencia. Eso quiere decir que le voy a sumar un número a cada uno para obtener el siguiente. Porque la sucesión o progresión geométrica va a decir aquí por cociente. Significa que a cada número le voy a tener que multiplicar 1 para poder obtener el siguiente. Entonces, una sucesión aritmética es una sucesión de términos de tal manera que para obtener el siguiente término a partir del anterior aumentamos un mismo número que puede ser positivo o negativo, al que se le llama diferencia. Siempre voy a tener que este es el último término y la formulita va a ser esta. El último término, primero, más el número de términos menos 1 por la diferencia. Donde A1 es el primer término, N es el número de términos y D es la diferencia. Es el mayor menos el menor o el segundo menos el primero. Hicimos un ejemplo con los letreritos. Si ven, aquí tengo 10, que es el primero. El último 70. Lo puedo hacer porque tengo todos los elementos de la sucesión. Entonces digo, el segundo menos el primero es 10. Por lo tanto, la diferencia es 10. Significa que a cada uno le voy a sumar 10 para obtener el siguiente. 10 más 10, 20. 20 más 10, 30. 30 más 10, 40. 40 más 10, 50. 50 más 10, 60. 60 más 10, 70. Y ahí obtengo mi sucesión. El primer término es 10. Primer término es 10. Último término es 70. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, se puede reforzar lo estudiado. Aquí está el del libro, ¿verdad? Para que ustedes puedan repasar. Esto hay que acordarse, porque en la progresión geométrica este va a cambiar. Entonces vimos unos ejemplos también, en donde me daban unas sucesiones, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, número de términos 7, 2, 4, 6, 7, el primero es 1, la diferencia es 3 menos 1, 2, y el último término 13. Me dan una sucesión, menos 100, menos 200, menos 300, donde tengo 3 términos, el primero es menos 100, la diferencia es el segundo menos el primero. Aquí tengo una regla de signos y me queda menos 100. Último término, menos 300. Aquí me dan otra sucesión, tengo 1, 2, 3, 4, 5, primer término menos un medio, la diferencia es el segundo menos el primero, entonces me queda un medio. Y el último término es 3 medios. ¿Sí?
Y el ejemplo que vimos al inicio, 32, 38, 44, 50, 56, 5 términos. Primero 32, 38 menos 32, 6 y último término 56. De nuevo les escribo que AN es el último término. Este es su formulita. Tengo el primer término, tengo el número de términos y tengo la diferencia. Esto hay que recordar bien. Entonces veamos unos ejercicios. Primero veamos cuando me dan una formulita, me dicen Rn es igual 2 elevado a la 1 sobre n. Y me piden que calcule los 4 términos y el término 100. Entonces, como son 4 términos, tengo que poner n igual 1, n igual 2, n igual 3, n igual 4. N igual 1, entonces tengo R1, 2 elevado a la 1 sobre 1, que es 2. N igual 2, que es R2, igual 2 elevado a la 1 medio. 2 elevado a la 1 medio es raíz de 2. Ustedes cogen una calculadora porque aquí dice usa la calculadora. Raíz de 2 es 1.416. N igual 3, reemplazo 3. 2 elevado a la 1 tercio es raíz de 3 sobre raíz cúbica de 2. Esto con la calculadora lo sacan rapidito. Y n igual 4, R4 igual raíz cuarta de 2, también lo cogen en la calculadora y lo sacan rapidito. Pueden utilizar la calculadora de GeoGebra, que yo les he dado el link, abren, calculan y escriben, como yo siempre les envío las diapositivas, ustedes escriben en la diapositiva y ponen los resultados. N igual 100, entonces tengo R100, 2 elevado a la 1 sobre 100, y eso sería raíz 100 de 2. Eso es un número muy chiquitito. Por eso es necesario utilizar una calculadora. Y ahí está, resuelto el problema. Luego me dice que en cada literal me dan los 3 primeros términos de una progresión y que calcule el término que me piden y el término general de dicha progresión. Término general es la diferencia y luego el término que me están pidiendo. Tengo 159 y me piden a 10. ¿Cuántos términos tiene esta sucesión? 10, porque n vale 10. Entonces, el primero, 1, número de términos 10. La diferencia sería el segundo menos el primero. 5 menos 1, 4. Entonces ya con estos 3 datos, yo puedo hallar el término 10. Digo, mi fórmula, a 10 es igual al primer término que vale 1, al número de términos que vale 10 y la diferencia que vale 4. 10 menos 1, 9. 9 por 4, 36. 36 más 1, 37. Entonces el décimo término es 37. Si ven, yo puedo tener esa sucesión. Ya mismo vamos a ver de que yo puedo sumar todos esos números. Entonces tengo 1, 5, 9, 13, 27, 31, 35, 39, 43, 47. Sumar esos 10 números, tengo que sumar 1 más 5, 6, más 9, 15, 15 más 13, 28, 28. Me voy a demorar y me voy a equivocar. Entonces ya mismo vamos a ver una formulita también sencilla para sumar todos los términos de esa sucesión. Aquí solamente encontramos el último término o podemos encontrar el primero o encontramos la diferencia. Me dicen, asimismo, el literal B me da esos términos de la sucesión y ahora me piden el término 15. Entonces, el primer término es menos 20, número de términos es 15 y la diferencia sería el segundo menos el primero, que sería menos 15 menos menos 20, eso es menos 15 más 20 igual 5. Ya tengo la diferencia, ya tengo el número de términos, ya tengo el primero. Puedo encontrar con mi formulita
el término 15. Término 15, si ven, n vale 15, término 15 es el primero que vale menos 20, el número de términos que vale 15 y la diferencia que vale 5. Tengo 15 menos 1, 14, 14 por 5, 70, y me queda menos 20 más 70. Menos 20 más 70, 50. Ese es el término 15 de mi sucesión aritmética. Me dan otra sucesión o progresión, me dan los 3 términos y me piden ahora el octavo término. Entonces yo digo que el primero es 1 menos raíz de 2. Yo digo que el número de términos es 8 y la diferencia es el segundo menos el primero. El segundo menos el primero, 1 menos raíz de 2. 1 menos 1, 0. Menos por menos más, porque este menos cambia el signo a todo lo que está aquí adentro. Y me queda la diferencia que es raíz de 2. Ya tengo el número de términos 8 y ya tengo el primero. Aplico mi formulita. Si ven, yo siempre les voy a escribir la formulita porque así se aprende uno más rápido la formulita, escribiéndolas para sabérselas. Me piden el término 8. El término 8 es el primero, que es 1 menos raíz de 2, más el número de términos que es 8 menos 1, por la diferencia que es raíz de 2. Entonces tengo 1 menos raíz de 2, 8 menos 1, 7, 7 por raíz de 2 más 7 por raíz de 2. Este numerito está solo porque no tiene la raíz de 2, entonces ese numerito pasa solo. Menos raíz de 2 más 7 raíz de 2 es más 6 raíz de 2 porque el signo positivo lo lleva el mayor. Y ya encontré el término 8, que es lo que me estaban pidiendo. Ustedes, con lo que hemos hecho aquí, para que refuercen en su casa, para que practiquen en su casa, yo les doy un par de ejercicios más. Este y este. Les doy los 3 primeros términos, les pido el término 20 y ustedes, así como he resuelto, ustedes lo van a resolver. Primer término, sacan la diferencia, aplican la formulita y sacan el término 20. Igual acá, primer término, sacan la diferencia, aplican la formulita y sacan el término 10, porque aquí la sucesión tiene 20 términos y aquí la sucesión tiene 10 términos. ¿Sí? Esa es una parte de la sucesión aritmética. Como les dije, en la progresión o sucesión aritmética, yo puedo sumar los términos. O sea, sumar los términos, si no tengo una calculadora a la mano, entonces yo puedo utilizar la formulita que voy a escribir aquí o otra formulita que también voy a escribir ahí para poder resolver el ejercicio. Entonces, de nuevo pongo la figurita de los letreros de la velocidad y digo que una serie o una sucesión o una suma de números, yo comienzo a sumar desde el 0, 0, 1 más a n menos 2, n menos 1. Esta es una forma. Pero si digo, no, para obviarme mucho el trabajo, yo digo que A0 es 0. Este es 0. Entonces me queda que la suma de números es A1 más A2 más A3 más A4 más A5 más A6 hasta donde tenga que llegar. ¿Cómo lo sumo? De esta manera. Número de términos dividido por 2, el último más el primero. Esta fórmula es la más pequeñita. Cuando me dan el número de términos, cuando me dan el último término y cuando me dan el primer término. Pero como yo ya sé cuál es la fórmula del último término, A1 más n menos 1 por d, este que está aquí, lo reemplazo aquí y me va a quedar la otra fórmula que puedo aplicar, que es n sobre 2. Si ven, aquí reemplacé la fórmula, A1 más n menos 1 por d más A1. Entonces, cualquiera de las dos fórmulas puede ser aplicada. Ahora, sigue manteniéndose que AN es el último término. Ahora decimos que SN es la suma de los términos de la sucesión, que A1 es el primer término de la sucesión, que N es el número de términos y que la razón es el segundo menos el primero. En este caso,
si yo quiero sumar todos estos números, yo lo puedo sumar. Puedo decir 10 más 20, 30, más 30, 60, 60 más 40, 100, 100 más 50, 150, 150 más 60, 210, y 210 más 70 es 280. Y ya está sumado. Pero si aplico la formulita, la más sencilla, y digo, voy a sumar los 7 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aplico mi regla, n sobre 2 a n más a 1. N vale 7 sobre 2, el último vale 70, el primero vale 10, y digo, 70 más 10, 80. 7 dividido para 2, 3,5. 3,5 por 80, 280. Entonces, es mucho más sencillo, es mucho más seguro y no me voy a equivocar porque me puedo equivocar al sumarlos. A menos, repito, si yo tengo una calculadora lo puedo hacer mucho más rápido. Pero así se aplica la formulita. Esta es la más sencilla. ¿Sí? Hay que acordarnos entonces de esa fórmula de la suma de los n primeros términos. Veamos unos ejercicios. Me dicen, hallar la suma perdón, de los 10 primeros términos de la sucesión aritmética siguiente. Les doy la sucesión 20, 17, 14. 10 primeros términos. Uf, los números están grandes. Si los voy a sumar, pues me voy a equivocar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sencillo. Digo, el primer término de la sucesión es 20. Me dice que son los 10 primeros. N vale 10. Y voy a sacar la diferencia. La diferencia es el segundo menos el primero. Aquí está el segundo. Aquí está el primero. Menos 3 es la diferencia. Entonces tengo la diferencia, tengo el número de términos y tengo el primero. No me dan el último término, por lo tanto no puedo aplicar esta fórmula. Debo aplicar la segunda fórmula, la que es un poquito más larga. Entonces, escribo mi fórmula. Ahí está. Me piden la suma de los 10 números, entonces digo, ese 10 es igual. N que vale 10 dividido para 2, el primero que vale 20, el número de términos que vale 10, la diferencia que vale menos 3 y el primero de nuevo que vale 20. 10 dividido para 2, 20, 10 menos 1 por menos 3 más 20. 10 menos 1, 9, 9 por menos 3 es menos 27. 10 dividido para 2 es 5. Entonces tengo 5, 20 más menos 27 más 20. Aquí ya es facilito, 20 menos 27 es menos 7, menos 7 más 20 es 13. Entonces 13 por 5 es 65 y ya está sumado. Porque imagínense, si digo 20, 17, 14, 11, 8, 5, 2, menos 1, menos 4, menos 7, pónganse a sumar eso y se va a hacer más complicado. Entonces aplico la reglita y sale rápido el resultado. Me dicen ahora que calcule el décimo término. Calcule el décimo término y la suma de los 10 primeros términos. Ahora me piden que calcule el término y la suma. Y me dan que los dos primeros términos de la sucesión aritmética es 4 más raíz de 3 y 3. Entonces aquí tengo que hacer ya doble trabajo porque tengo que hallar el décimo término y luego hallar el décimo término, sumar esos 10 términos. Entonces es sencillo, ya sabemos, primer término, 4 más raíz de 3. Segundo término, 3. Número de términos son 10. Saco mi diferencia, me piden el décimo término, saco mi diferencia que es el segundo menos el primero.
Pero vamos a primero aplicar la regla. La reglita del término es igual. Décimo término, el primero que es 4 más raíz de 3, el número de término que es 10 y me piden la diferencia. Listo. Ahora sí calculo la diferencia. La diferencia es igual. Segundo menos primero. Segundo que vale 3 menos el primero que vale 4 más raíz de 3. Este signo menos ya sabemos que cambia el signo de aquí adentro del paréntesis. Entonces me queda 3 menos 4 menos 1 menos por más menos raíz de 3. Menos 1 menos raíz de 3. Entonces ya tengo la diferencia y lo puedo aplicar en el décimo término para hallar ese valor. Décimo término es igual. 4 más raíz de 3, 10 menos 1. Y la diferencia que vale menos 1 menos raíz de 3. Me queda 4 más raíz de 3, 10 menos 1, 9. 9 por menos 1, menos 9. 9 por menos raíz de 3, menos 9 raíz de 3. Entonces me queda 4, miren, términos semejantes, 4 menos 9, me queda menos 5. Los que tienen raíz de 3 serían más raíz de 3, menos 9 raíz de 3, menos 8 raíz de 3. Entonces ya obtuve lo primero que me pidieron. El décimo término. Aquí está el décimo término. Ahora me piden la suma de esos términos. Imagínense, si este es el primero, este es el segundo y este es el décimo, me voy a hacer fundas tratando de sumar los 10. Entonces, aplico mi regla. La facilita. ¿Por qué la facilita? Porque tengo el último, que es el décimo. Tengo el último, que es el décimo término. Tengo el primero y tengo el número de términos. Entonces, aquí ya es más sencillo y digo, ese 10 es igual a 10 sobre 2 por el último término que es menos 5 menos 8 raíz de 3, más el primero que es 4 más raíz de 3. De nuevo, términos semejantes, menos 5 con 4, que están solitos los números, menos 5 más 4, me queda menos 1, y menos 8 raíz de 3 más raíz de 3 menos 7 raíz de 3. Eso es lo que está aquí en el paréntesis. Acá, 10 dividido para 2, 5. 5 por menos 1 menos 7 raíz de 3. Entonces, 5 por menos 1 menos 5. 5 por menos 7 raíz de 3 menos 35 raíz de 3. Entonces ya tengo lo que me pidió el ejercicio, que era el décimo término, que es el último, y la suma de esos 10 términos, que es menos 5 menos 35 raíz de 3. ¿Sí? Y con eso queda resuelto el ejercicio. Si ustedes ven, con las formulitas es muy sencillo, sucesiones y progresiones no es complicado. Aquí yo no les digo, vamos a abrir GeoGebra y la calculamos, no. Sucesiones y progresiones no necesitan GeoGebra. Lo puedo hacer, pero hacer un ejercicio de sucesiones y progresiones en GeoGebra es más complicado que una función trigonométrica que les enseñé la semana pasada, que es más facilito, es más rapidito. Aquí no. Aquí tengo que ir definiendo cada uno de esos valores y se me hace más complicado. Más fácil les aplico las reglas, sumo, resto, multiplico y ya está. Y saco el resultado más rápido. ¿Sí? Entonces, de nuevo, yo les envío un ejercicio para su casa para que ustedes lo practiquen. El primer término de una progresión aritmética es 4. Vea, ya les doy el primer término, 4. Les doy el último término, que es 34. Y les doy la suma de todos los términos, que es 247. Pero no les digo cuántos términos hay. Entonces, eso es lo que les pido. Hallar el número de términos, esta n que está aquí, y la razón o la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aplicar primero esta formulita.
¿verdad? En donde ustedes esto lo van a encontrar. Ustedes tienen esta suma, esa suma es 247. Entonces van a decir 247 es igual a n sobre 2 más el último término que es 34 más el primero que es 4, 38. Entonces dicen 38 dividido para 2 a 19. 19 por 247 y sacan todo lo que está ahí. ¿Sí? Facilito. Pero eso lo hacen ustedes en su casa. Entonces, por eso les pongo refuerza lo estudiado, hagan este ejercicio que no es nada del otro mundo, simplemente aplicar esta regla y luego encontrar la diferencia. Porque necesito hallar el segundo término, porque solamente me dan el primero, necesito hallar el segundo. Entonces, con este saco el segundo término. ¿Sí? Bien, eso es progresión aritmética. Veamos ahora la progresión geométrica. ¿Qué les dije yo en la progresión aritmética? Que decía la definición o por diferencia. ¿Por qué por diferencia? Porque yo tengo que sacar una diferencia entre dos valores. Esa diferencia la voy sumando a cada uno de los valores para obtener mi sucesión. La geométrica cambia y me dice una sucesión o progresión geométrica o por cociente. Vean, ya cambió y les dije por cociente. Es una sucesión de términos de tal manera que para obtener el siguiente, a partir del anterior, multiplicamos un mismo número que puede ser positivo o negativo, al que le llamamos razón, R. Entonces me quedo con la diferencia D en las aritméticas y le voy a llamar razón R a las geométricas. Y la fórmula es la siguiente. Se sigue manteniendo el último término. Y mi formulita es esta. AN es igual a 1 por R elevado a la N menos 1. En donde se sigue manteniendo que el primer término es este. N es el número de términos. Y R es la razón. Esta es la razón o cociente, vean. El mayor dividido para el menor o el segundo dividido para el primero. O sea, al dividirlo, yo saco un valor que multiplicado al primero me da el segundo. Multiplicado al segundo me da el tercero y así sucesivamente. Entonces veamos un ejemplito simpático. Esto hay que acordarse. Muy sencillo que está ahí. Me dan esa sucesión. Y yo tengo que hallar aquí qué falta y acá qué falta. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que digo? Razón es igual al segundo dividido por el primero. Segundo dividido para el primero. 4 dividido para 2, 2. Entonces, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. 64 por 2, 128. 128 por 2, 256. ¿Sí? Entonces, ahí tengo completo yo el ejercicio. No necesito sacar el de acá porque si multiplico 2 por 256, me da un número muy grande que es 512. Entonces, mejor manejémonos con números más pequeños. Entonces, igualmente, si ustedes quieren reforzar lo que está aquí ya es, como se dice, el resumen, lo compacto, la pepa, lo que ustedes tienen que saber. Pero si quieren saber todo, cómo resulta eso, aquí está el libro. Ustedes entran a esa página, aquí les van a desarrollar paso por paso hasta que lleguen a esta fórmula. Entonces son situaciones que solamente se las utiliza como conocimiento general. Ustedes deben aprenderse su formulita, deben de saber
cómo aplicarla para poder hacer los ejercicios. Igualmente es en la sucesión o progresión aritmética. Asimismo, yo les pongo el link del libro. Ustedes entran a esa página, revisan todo lo que está ahí desmenuzado hasta llegar a la formulita. Yo lo que hago es sacarles resumen, el extracto, como para que ustedes cojan, lo pongan en una tacita y se lo tomen y listo, ya no hay problema. ¿Sí? Entonces, esto es progresión geométrica. Déjenme enseñarles algo. Ver. Vamos a ver. Ya. Esto es lo que ustedes tienen, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Esto ya vimos. Esta es la primera semana. Hasta ahí les envié el deber que tenían que haberlo entregado ayer. Luego, lo siguiente que se ve es la sucesión aritmética, ¿sí? Que ya la vimos, junto con la suma, que ya la vimos. Estos ejercicios que están aquí ya los resolví yo. Están arriba. Creo que el C no se los resolví, pero me parece que sí se los resolví los tres. Ya vimos sucesiones. Luego viene la siguiente semana, que es esto que está acá, creo. Aquí está, ¿sí? La geométrica, la progresión geométrica. Ya vimos cómo es la progresión geométrica. Esto nos falta ver, esto lo vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Porque no es tan complicado. La próxima semana yo les resuelvo estos ejercicios, ¿verdad? Y las dos últimas semanas estaba puesto aquí. Déjenme ver. Aquí está. Taller de sucesiones aritméticas. Dice, resuelve la página 119, ejercicio 6, literal A y B y C. Como son ejercicios, yo la próxima semana termino con la suma de progresiones geométricas y comenzamos a ver ejercicios y yo les voy a resolver estos ejercicios, ¿sí? Para que ustedes los tengan y puedan repasar. Yo, aparte, les enviaré el debercito chiquito de sucesiones aritméticas y geométricas, un par de ejercicios de cada uno, dos ejercicios de encontrar el término, dos ejercicios de suma de las aritméticas, dos ejercicios de encontrar el término de las geométricas, dos ejercicios de suma de las geométricas, y con eso terminamos las 10 semanas, porque la última semana, que es la próxima, está en, ya les voy a decir que es taller de sucesiones geométricas. Entonces, asimismo, les piden que resuelvan literales del texto. Yo se los resuelvo. Yo se los voy a resolver. Eso no se preocupe. No hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, la próxima semana terminamos. Les envío el debercito y con eso, pues, hemos concluido esta parte del
primer aporte del segundo quimestre. Y como la próxima semana ya nos vemos en persona, pues ahí nos vamos a conocer, ¿verdad? ¿Quiénes somos realmente? Porque aquí no los veo a todos, algunos prenden la cámara, otros no. Entonces necesito conocerlos a todos. Jóvenes, son las 10 de la mañana. Yo les agradezco que hayan asistido a mis clases. Déjenme tomarle el print de pantalla para ver quiénes estamos. Este es 2F. Listo. Bien. Yo les deseo que pasen un bonito día. Cuídense. Y nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere y mediante presencial, pues y si sucede algo, pues se les comunicará para cualquier inquietud. Pero hasta ahora sigue siendo presencial las clases porque ustedes ya comenzaron. Lo único que han hecho es dividirlos para que no entren todos de golpe, sino que entren poco a poco. Y ustedes entran el 6 de diciembre. Jóvenes, les deseo que pasen un buen día. Cuídense, nos vemos la